El camino, tema 40. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Fin de cita. A Israel le parecía que mientras Moisés descendía del monte, ellos debían elegir otro Dios. Libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 12 dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. Fin de cita. Sin embargo, ese era camino de muerte. Por consiguiente, debemos tomar el ejemplo de Moisés y pedirle a Dios que nos muestre el camino. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 13 dice, ahora, pues, si hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Fin de cita. También pedirle que nos enseñe su camino como pedía el rey David. Libro de Salmos, capítulo 27, versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Fin de cita. El camino que Dios muestra. Cuando el hombre le pide al Señor de todo corazón que le muestre el camino de vida, Él le responde diciendo, te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Libro de Salmos, capítulo 32, versículo 8. Y el camino que nos muestra Dios es derecho y justo, pero angosto, sin embargo, dice que es el que lleva a la vida. Libro de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fin de cita. ¿Qué es lo que hace que el camino sea angosto, o quién delimita ese camino? La ley de Dios. La ley es la que nos dice, no mates, camina derecho, no hurtes, camina derecho, no codicies, anda sin desplazarte ni a la derecha ni a la izquierda del camino. Buscando el buen camino. A este camino convergen muchos caminos menores, que tienen que ver con la justicia y verdad. No obstante, hay otros que se oponen a este comportamiento y algunos hombres los presentan como camino de vida. Es aquí donde debemos detenernos mirando y preguntar cuál sea el buen camino para andar por él. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Fin de cita. Los caminos de Dios son de rectitud y verdad. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Y libro de Oseas, capítulo 14, versículo 9 dice, ¿quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Fin de cita. Cada tanto debemos hacernos un análisis espiritual y escudriñar nuestros caminos como lo hacía Jeremías. Libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 dice, escudriñemos nuestros caminos, y busquemos, y volvámonos a Jehová. Fin de cita, o como lo dice Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 31 y 32 dice, sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fin de cita. Instruyendo y advirtiendo. Siempre se debe estar atento a instruir a los fieles en el buen camino, y en especial a aquellos que demuestren cualidades sobresalientes en él, como fue Apolos. Libro de los Hechos, capítulo 18, versículos del 24 al 28 dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Fin de cita. Por otra parte, el deber del fiel es avisar al infiel de su mal camino, para que se aparte de él. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 9 dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Fin de cita. Y de igual manera se debe hacer con el fiel cuando se está desviando del camino correcto. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 19 y 20 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. Fin de cita. Jesús es el camino. La mayoría de los israelitas veían como meta final la tierra prometida. Ellos no alcanzaron a comprender que se llegará allá arriba al tercer cielo,
antes que la nueva Jerusalén descienda a la nueva tierra. Para caminar por ese último tramo que está entre la tierra y el tercer cielo, es imprescindible creer en Jesús, porque Él es el camino. Libro de Juan, capítulo 14, versículos del 4 al 6 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Fin de cita. Fue también quien hizo el nuevo pacto, cambiando lo ritual al plano espiritual. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículos del 1 al 12 dice, ahora bien, aun el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, en la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Fin de cita. Pablo nos invita a caminar por este camino nuevo y vivo. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 19 al 22 dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Fin de cita. Hacia donde nos acercamos cuando empezamos a caminar por el camino nuevo y vivo. Pablo nos dice que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Libro de Hebreos, capítulo 12, versículos del 18 al 26 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aun una bestia tocar el monte, será apedreada, o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Fin de cita. Concluyendo, para hacer prosperar y no apartarnos jamás del camino nuevo y vivo, debemos hacer nuestro el consejo que se le dio a Josué. A este varón se le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Si querés participar en las reuniones, estás invitado a la reunión los sábados a las 10 de la mañana y 30 en Avellaneda 2758, Bahía Blanca, Buenos Aires. Para consultas sobre los grupos de Neuquén y Villa Regina, podés escribir por mensaje privado. También podés pedir información para conectarte por Zoom a las reuniones.